Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta Después de la tormenta, de Ernest Hemingway. No fue por nada concreto, algo relacionado con preparar el ponche, y luego comenzamos a pelear. Y yo resbalé, y él se me puso encima, se me arrodilló encima del pecho y me ahogaba con las dos manos, como si intentara matarme. Y todo el rato yo intentaba sacarme la navaja del bolsillo para cortarle y que me soltara. Todos estaban demasiado borrachos para quitármelo de encima. Me estaba ahogando y me golpeaba la cabeza contra el suelo y conseguí sacar la navaja y la abrí. Y le hice un corte en el músculo del antebrazo y me soltó. No podría haber seguido sujetándome ni aunque hubiera querido. Cayó rodando a un lado y se sujetó el brazo y comenzó a gritar y dije, ¿para qué demonios querías ahogarme? Le habría matado. Estuve una semana sin poder tragar. Me había hecho mucho daño en la garganta. Bueno, me fui de allí y había muchos con él, y algunos vinieron detrás de mí, y giré e iba por los muelles, y me encontré con un tipo que dijo que alguien había matado a un hombre en la calle. ¿Quién ha matado a quién?, dije, y él me contestó, no sé quién lo ha matado, pero está bien muerto. Y estaba oscuro, y había agua en la calle, pero no luces y ventanas rotas y barcas volcadas por toda la población, y árboles derribados, y todo azotado por el viento, y yo tenía un esquife, y salí y encontré mi barco donde lo había dejado, dentro de Mango Key, y estaba en buen estado, solo que lleno de agua. De modo que achiqué el agua y la bombeé, y había luna, pero muchas nubes, y el tiempo era aún bastante malo. Pero salí con el barco. Y cuando se hizo de día, ya estaba fuera de Inster Harbor. Hermano, menuda tormenta. El mío fue el primer barco que salió, y nunca se ha visto un mar así. Estaba tan blanco como un tonel de lejía, y desde Inster Harbor hasta Southwest Key era imposible reconocer la costa. El viento había abierto un gran canal justo en la mitad de la playa. Árboles y todo estaban arrancados, y había un canal abierto, y toda el agua blanca como la tiza, y todo encima. Ramas y árboles enteros, y pájaros muertos, todo flotando. En el interior de los cayos estaban todos los pelícanos del mundo, y todo tipo de aves volando. Debieron de meterse dentro cuando supieron lo que se avecinaba. Me estuve un día en Southwest Key y nadie vino por mí. Fui el primer barco que salió y vi un palo flotando, y supe que debía de ser de algún barco que había naufragado, y me puse a buscarlo. Lo encontré. Era una goleta de 3 palos, y solo se veía sobresalir del agua a la parte superior de sus palos. Estaba en aguas demasiado profundas y no había manera de sacar nada. Así que me fui a buscar otra cosa. Había salido antes que todos los demás y sabía que debía pillar todo lo que hubiera. Desde donde estaba la goleta de 3 palos, bajé a las barras de arena y no encontré nada, así que seguí un buen rato. Estaba ya por las arenas movedizas y no encontré nada, así que seguí. Entonces fue cuando vi el faro de Rebeca y vi todo tipo de pájaros revoloteando sobre algo, y hacia allí me dirigí para ver lo que era, y desde luego, allí lo que había era una buena nube de pájaros. Sobresaliendo del agua, vi algo que parecía el palo de una embarcación, y cuando estuve cerca, todos los pájaros alzaron el vuelo y se quedaron a mi alrededor. El agua allí estaba clara, y había un palo asomando, y cuando me acerqué, vi que bajo el agua estaba todo oscuro, como una larga sombra, y cuando estuve encima, vi que bajo el agua había un buque de pasajeros. Justo ahí, debajo del agua,
y grande como todo el mundo. Me coloqué exactamente encima. Estaba de lado, y la popa estaba bien hundida. Las portillas estaban herméticamente cerradas, y vi el cristal que brillaba en el agua y todo el barco más grande que he visto en mi vida, allí echado, y lo recorrí cuán largo era. Y luego eché el ancla, y tenía el esquife en la cubierta, y lo empujé al agua, y remé con todos los pájaros a mi alrededor. Tenía un tubo de vidrio como el que usamos para buscar esponjas bajo el agua, y me temblaban tanto las manos que no podía sujetarlo. Todas las portillas estaban cerradas, y a lo largo de la embarcación, pero muy abajo, cerca del fondo, podías ver algo que debía de estar abierto, porque había trozos de cosas flotando todo el tiempo. No sabía lo que eran, solo trozos. Eso era lo que buscaban los pájaros. Nunca más se han visto tantos pájaros. Los tenía todos a mi alrededor, chillando como locos. Lo pude ver todo claro y nítido. Vi que era redondeado y bajo el agua parecía que tuviera más de 1 kilómetro de eslora. Estaba sobre un banco de arena blanco y claro, y el palo era una especie de trinquete o algún tipo de aparejo que sobresalía inclinado del agua, porque la embarcación estaba ladeada. La proa no estaba muy hundida. Podía distinguir las letras de su nombre en la proa con la cabeza rozando la superficie del agua. Pero la portilla más cercana estaba a 4 metros de profundidad. Solo pude alcanzarla con el astil del arpón e intenté romperla, pero no pude. El cristal era demasiado duro. Así que regresé al barco y cogí una llave inglesa y la até al extremo del astil del arpón, pero no pude romperlo. Ahí estaba yo mirando a través del tubo de vidrio ese barco de pasajeros con tantísimas cosas dentro, y habiendo sido el primero en llegar y sin poder entrar. Allí dentro debía de haber cosas de un valor de $5 millones. Me puse a temblar solo de pensar en las cosas que debía de haber ahí dentro. Al otro lado de la portilla, que me quedaba más cerca, pude ver algo, pero a través del tubo de vidrio no distinguía el qué. No iba a hacer nada con el astil del arpón, así que me quité la ropa y di un par de inhalaciones profundas y me zambullí por la popa con la llave inglesa en la mano y buceé. Pude agarrarme un momento al borde de la portilla y vi que al otro lado había una mujer con el pelo flotando. La vi flotando claramente, y golpeé 2 veces el cristal con la llave inglesa. Oí el sonido tintinar en mis oídos, pero el cristal no se rompió, y tuve que subir. Me agarré al barco y recuperé el aliento. Trepé y respiré un poco más, y volví a zambullirme. Bajé y me agarré al borde de la portilla con los dedos, y golpeé el cristal lo más fuerte que pude con la llave inglesa. La mujer había llevado el pelo sujeto y pegado a la cabeza, y ahora flotaba en el agua. Vi los anillos que llevaba. Estaba muy cerca de la portilla, y golpeé 2 veces el cristal, y ni siquiera se agrietó. Cuando subí, pensé que no podría contener la respiración hasta llegar arriba. Bajé una vez más y agrieté el cristal, solo lo agrieté, y cuando subí de nuevo, me sangraba la nariz, y me puse de pie sobre la proa del buque, con los pies desnudos sobre las letras de su nombre, y mi cabeza apenas sobresaliendo del agua, y descansé, y regresé al esquife nadando, y me subí a él, y me quedé sentado a la espera de que dejara de dolerme la cabeza, y mirando por el tubo de cristal. Pero sangraba, y tuve que lavar el tubo de cristal. Luego me tendí en el esquife, y me puse la mano bajo la nariz para que dejara de sangrar, y me quedé allí tendido, mirando, y había 1 millón de pájaros encima dando vueltas. Cuando dejé de sangrar, eché otro vistazo por el cristal, y luego estuve paseándome por el barco en busca de algo que pesara más que la llave inglesa, pero no encontré nada.
ni siquiera un gancho de pescar esponjas. Volví a mirar, y el agua estaba más clara cada vez, y podías ver todo lo que flotaba por encima de ese blanco banco de arena. Busqué tiburones con la mirada, pero no vi ninguno. De haber habido alguno, lo habría visto desde lejos. El agua estaba muy clara y la arena muy blanca. En el esquife había un arpeo que hacía de ancla, y lo corté, y me zambullí con él. Me arrastró muy deprisa, y me pasé la portilla, e intenté agarrarme a algo, pero no cogí nada, y seguí bajando, resbalando por el casco curvo de la embarcación. Tuve que soltar el arpeo para poder agarrarme. Lo oí chocar contra algo, y pareció que pasaba un año antes de que pudiera salir a la superficie. La marea había alejado el esquife, y tuve que nadar hasta él con la nariz sangrándome en el agua mientras nadaba, y di gracias de que no hubiera tiburones. Pero estaba cansado. Tenía la cabeza como si me la hubieran abierto, y me tendí en el esquife y descansé, y luego volví a levantarme. La tarde avanzaba. Bajé una vez más con la llave inglesa, pero no sirvió de nada. La llave pesaba demasiado poco. No tenía sentido volver a zambullirme, a no ser que tuvieras un martillo grande o algo lo bastante pesado para romper el cristal. Entonces volví a atar la llave inglesa al astil del arpón y observé a través del tubo de vidrio, y fui dando golpes sobre el cristal de la portilla hasta que la llave inglesa se soltó y vi con el cristal, de manera clara y nítida, cómo se deslizaba por el casco y caía hasta las arenas movedizas y se perdía allí. Ya no podía hacer nada más. Había perdido la llave inglesa y había perdido el arpeo, así que remé de vuelta al barco. Estaba demasiado cansado para jalar el esquife y el sol estaba bastante bajo. Los pájaros estaban abandonando el buque y me encaminé hacia Sodhuaesky, remolcando el esquife y los pájaros delante de mí y detrás de mí. Estaba cansadísimo. Aquella noche, el viento siguió soplando y sopló una semana más. No había manera de librarse de él. Vino alguien del pueblo y me dijo que el tipo al que había rajado estaba bien, menos en el brazo, y volví al pueblo y me impusieron una fianza de $500. Todo fue bien porque algunos de mis amigos juraron que el tipo me perseguía con un hacha, pero cuando volvimos al buque los griegos lo habían abierto con explosivos y lo habían limpiado. Volaron la caja fuerte con dinamita. Nadie sabe cuánto sacaron. El buque llevaba oro y se lo quedaron todo. Lo dejaron como una patena. Yo lo descubrí y no saqué un chavo de él. En conjunto aquello fue un desastre. Dicen que el buque estaba justo delante del puerto de La Habana cuando el huracán lo alcanzó y que no pudo entrar o los propietarios no le dieron al capitán la oportunidad de regresar. Dicen que él quería intentarlo, de modo que tuvo que seguir adelante y en la oscuridad intentaron surcar el golfo entre Rebeca y Tortugas, y el buque embarrancó en las arenas movedizas. A lo mejor perdió el timón. A lo mejor ya ni siquiera podían guiarlo. Pero de todos modos, no podían saber que había arenas movedizas. Y cuando el buque encalló, el capitán debió de ordenar que abrieran los tanques del lastre para que se mantuviera firme. Pero había dado con las arenas movedizas, y cuando abrieron los tanques, se clavó primero de popa y luego se quedó casi volcado. Había 450 pasajeros y la tripulación, y todos debían de estar a bordo cuando lo encontré. Debieron de abrir los tanques del lastre en cuanto encalló, y seguramente nada más tocar las arenas movedizas quedó encallado. Luego debieron de explotar las calderas, y eso debían de ser aquellos trozos que salieron despedidos. Fue raro que no hubiera tiburones, ni siquiera peces. Los habría visto en aquella arena blanca y clara, pero ahora había muchos peces.
tarpones, de los más grandes. La mayor parte de la embarcación estaba ahora bajo la arena, pero esos peces viven en su interior. Tarpones de los más grandes. Algunos pesan entre 130 y 180 kilos. Un día iremos a pescar alguno. Desde donde está se ve el faro de Rebeca. Han puesto una boya para señalar el lugar. Está justo al final de las arenas movedizas, junto al borde del golfo. 100 metros más y la embarcación lo habría cruzado. En la oscuridad de la tormenta no lo consiguieron. Por la manera en que llovía, era imposible que vieran Rebeca, y tampoco estaban acostumbrados a algo así. El capitán de un buque de pasajeros no está acostumbrado a esas sacudidas. Ellos siguen su rumbo y me dicen que colocan una especie de brújula y el barco va solo. Probablemente no sabían dónde estaban cuando se toparon con el huracán, pero por poco se salvan. Quizá también perdieron el timón. De todos modos, una vez en el Golfo, y hasta llegar a México, ese era el único sitio en el que podía encallar. Debió de ser terrible cuando se vieron atrapados en ese viento y esa lluvia, y el capitán ordenó que abrieran los tanques. Con ese viento y esa lluvia, no debía de haber nadie en cubierta. Todos debían de estar abajo. En cubierta no habrían sobrevivido. Dentro debió de haber algunas escenas espeluznantes, porque el barco se hundió muy deprisa. Vi cómo las arenas movedizas se tragaban la llave inglesa. El capitán no podía saber que se trataba de arenas movedizas cuando encalló, a no ser que conociera esas aguas. Solo sabía que no era roca. Debió de verlo todo desde el puente. Debió de saber lo que ocurría cuando el barco se quedó clavado. Me pregunto cuánto tardó en hundirse. Me pregunto si el oficial de cubierta estaba con él. ¿Creéis que se quedaron en el puente o que salieron a cubierta? No encontraron ningún cadáver. Ni uno. Nadie flotando. Con los salvavidas flotan un buen trecho. Todos debían de estar dentro. Bueno, los griegos se lo llevaron todo. Todo. Debieron de llegar enseguida. Lo limpiaron. Primero llegaron los pájaros, luego yo, luego los griegos, e incluso los pájaros sacaron más tajada que yo.